Pues bienvenidos todos a la presentación de los zapatos de Zapata. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hoy estamos celebrando por lo menos 3 aniversarios. Pues claro, son 210 años de la independencia de México y también son 45 años del CCC. Y aparte, son 20 años de los zapatos de Zapata. Y tenemos con nosotros el director y la doctora Alejandra Moreno Toscano. Bienvenidos a ustedes dos. Una pequeña introducción de los dos invitados distinguidos. Luciano Larobina nació en 1972 en San Martín de los Andes, en Patagonia, Argentina, y desde 1980 reside en México, donde le otorgan su nacionalidad mexicana. En 1993 ingresa a la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, en Cuba, donde participa en el taller Cómo contar un cuento, que imparta el famoso novelista Gabriel García Márquez, y se graduó con especialidad en sonido. En 1995 ingresa al CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que se titula en el año 2000 con la tesis documental Los zapatos de Zapata, que vamos a estar hablando precisamente. Ha sido beneficiario de la beca de FONCA, de la Fundación Rockefeller, y el apoyo de IMCINE. Ha sido también jurado en el FONCA y el IMCINE. Profesionalmente ha trabajado como ingeniero de sonido en múltiples largometrajes mexicanos y también hizo el sonido directo en varias producciones internacionales. Hoy en día es director de 2 compañías que le dan servicios de sonido, de data, de time-lapse y de drone en muchas series y comerciales, películas y documentales, y ha colaborado personalmente haciendo la foto aérea de drone para más de 50 series producidas por Sony, HBO, Amazon, Netflix, Telemundo, Televisa, TV Azteca, Canal 11, Discovery, BBC, etcétera, etcétera. Su tesis documental, Los zapatos de Zapata, fue galardonado con el Grand Prize del Festival de Bilbao, también en el Festival de Oberhausen en Alemania, y ganó también un premio de mejor documental en el TVL, International Film Festival de Israel, Youth Film Festival de Teherán, Ankara International Film Festival en Turquía, Festival de Cine de Valdivia, Chile, y Festival Internacional de Cartagena de las Indias, en Colombia, y reconocimientos y menciones en numerosos festivales por todo el mundo. Los zapatos de Zapata es nuestro tema de hoy. Y aparte tenemos con nosotros la doctora Alejandra Moreno Toscano, historiadora. Desde 1977 hasta 82 fue profesora investigadora en el Colegio de México y colaboró en proyectos académicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en talleres de arquitectura e historia de las ciudades de la UAM y en el Seminario de Historia Urbana del INA y en los departamentos de Historia y Comunicación de la Ibero. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación Científica de la Academia Nacional de Investigación Científica. Desde 1996 a 88, en el sector público, tuvo a su cargo diversos proyectos vinculados con el rescate de edificios patrimoniales y reorganización administrativa, principalmente en el Archivo Nacional de la Nación, Archivo General de la Nación, la Xochimilco, y también coordinó actividades de promoción cultural gubernamental, colaboró en programas de fortalecimiento municipal y desarrollo regional. Fue parte de la Comisión para la Paz y Reconciliación en Chiapas y colaboró con el Programa de Sostenibilidad Social
del Centro Histórico de Quito, Ecuador. También colaboró activamente con la Fundación Carmen Toscano en la gestión y conservación de archivos fílmicos del Salvador Toscano, que actualmente custodia la Filmoteca de la UNAM. Desde 2007 a 2015, desde la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, puso en práctica un modelo de gestión para la revitalización económica y rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es el más vivo y complejo de América Latina. Desde 2016 a 2020 fue diputada electa en Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Colaboró como consejero externo del Consejo Técnico de la Maestría del Cine de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, y acaba de editar, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INAH y la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el Códice de Cruz Valdiano, el herbario de plantas medicinales más antiguo del continente americano. Bienvenidos a ustedes dos. Y pues quería empezar contigo, Luciano. Cuéntanos un poco sobre el proceso de investigación, y antes de la filmación se nota que hubo investigación en archivo y también en el campo. ¿Nos puede platicar un poco sobre eso? Bueno, sí, el documental fue como el proceso de tesis del CCC. Empezó como, bueno, con todas las clases para que escogiéramos un tema. A mí lo que me sucedía en ese momento es que, pues del 93 al 95, estuve viviendo en Cuba, entonces me perdí el levantamiento de los zapatistas del 94 en México, y regresé a México cuando, pues en realidad había un cambio social y económico, cultural, súper importante. Me encontré con otro país. Entonces, para mí, de entrada, era muy necesaria esta indagación para poder entender un poco más profundamente lo que estaba sucediendo. Me generaba una necesidad así, como entender un poco el proceso. Siento que me perdí del 93 al 95 muchas cosas, ¿no? Viviendo en Cuba. Eso fue como lo primero, ¿no? Entonces, me empecé como a interesar en la búsqueda de archivos sí, empezó como toda una investigación, primero pues la más clásica, que es en la UNAM, y después, bueno, tuve la fortuna también de conocer a la doctora y de poder trabajar en la Fundación Toscano durante un tiempo, porque eso también me permitió ir más profundo en el conocimiento del stock mismo, ¿no? En el manejo de los archivos que tenía la Fundación Toscano, que eran 3 archivos en el momento. El archivo más importante, que era el del abuelo, bueno, era tu papá, ¿verdad, Doc? O el abuelo, tu abuelo, estoy perdido. Pero bueno, digamos, esas imágenes que estaban en el rancho donde la fundación guardaba, digamos, todo el acervo, pues bueno, fueron muy importantes en la investigación, porque al final pues se logró hacer un trabajo de rescate de las imágenes pues del entierro de Emiliano Zapata, que creo que fueron importantísimas, que estaban en un material que era pues nitrato de plata, que es un material hasta inflamable, difícil de almacenar, o que hay que almacenar en condiciones muy controladas. Y trabajar con la doctora me permitió que en algún momento pues ese material de alguna forma saliera como a la luz, y que la doctora tuviera la confianza de que lo pudiéramos rescatar, ¿no? O sea, de que nos facilitara, me facilitara en este caso el trabajo. Fue entre la Fundación Toscano, la Filmoteca de la UNAM, y digamos yo fungí como una especie de coordinador para que se pudiera hacer el copiado de ese material cuadro por cuadro, y se pudiera también, digamos, preservar el derecho patrimonial también de ese material, porque
pues eran imágenes inéditas del entierro de Emiliano Zapata, era muy codiciado. Me acuerdo que en ese momento, inclusive Krause y gente de Televisa estaban interesados en comprarle el material a la doctora. Y bueno, yo agradezco mucho que la Fundación Toscano haya apostado por una tesis documental que no tenía directamente ningún fin de lucro, y que hubieran decidido, digamos, que las imágenes debutaran o se mostraran por primera vez en el documental. Entonces, eso fue toda una parte que tiene que ver con el proceso de investigación con el stock, que fue básicamente sumergirse en los archivos de la Filmoteca de la UNAM y, por otro lado, trabajar con la Fundación Toscano en los archivos que la Fundación, digamos, tenía preservados. Eso para mí fue increíble, ¿no? Porque pues es meterse a una prehistoria, bueno, para alguien que no está, como era mi caso en aquel entonces, muy familiarizado, es una belleza, porque te vas metiendo con una, a veces hay que ver el material, cuadro por cuadro, es una locura, es como muy artesanal. Y para mí fue muy enriquecedor, ¿no? Ver las imágenes de México, inclusive antes, me acuerdo que también trabajando con la Fundación Toscano, de pronto nos pedían imágenes, por ejemplo, me acuerdo que nos pidieron imágenes del centro en 1900, digamos 1905, para algo para un cliente privado, ¿no? Y esa misma búsqueda y meterse a las imágenes, digamos, de archivo, es un trabajo como que te dimensiona el tiempo, te hace pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue toda la parte, digamos, de la investigación de archivo, que fue larga, ¿no? Obviamente, al inicio del proceso yo no tenía idea ni de quién era la doctora Alejandra Moreno Toscano, ni de que las imágenes realmente estaban en la Filmoteca de la UNAM, ni cómo llegar a ese stock. Fue sucediendo todo muy... Yo siento que como que cuando te sintonizas con un tema, ese tema de alguna manera se sintoniza contigo, ¿no? Es como si te pusieras en la frecuencia requerida para poder recibir eso que estás, con lo que estás obsesionado, ¿no? Y en el campo, digamos, empecé pues obviamente a viajar a Morelos, ¿no? A ir a Tepoztlán, a Tlayacapan, a todos los lugarcitos, hasta que fui obviamente yendo a Nenecuilco, a todos los lugares que están relacionados con el zapatismo y con el Estado, para ir entendiendo y preguntando, y digamos, esas dos cosas fueron, pues se fueron maridando, se fueron juntando, ¿no? También obviamente fuimos a hacer digamos, antes de que la filmación comenzara, que hubiera un banderazo concreto para filmar, los zapatistas hicieron una marcha en el 94, no, estoy en el 97, perdón, en la que salían por primera vez de la realidad y venían hacia la Ciudad de México. Era una caravana. Entonces, antes de esa caravana viajamos a la realidad, que fue una aventura. Me prestaron un Safari, que es estos autos Volkswagen, que no sé ni cómo llegamos a la realidad. Fuimos con Marinés Roque, con otro amigo sonidista que se llamaba Ferrari, que le pasaron cosas insólitas. Me acuerdo que primero llegamos a la realidad con ese auto que fue increíble, y una vez que llegamos, las 4 llantas del auto se poncharon, entonces nos quedamos ahí como varados en la realidad. Me acuerdo que había techos de lámina y unas lluvias torrenciales que parecía que el cielo se caía. Dormíamos como en unas hamacas, bastante precario todo, pero a la vez una cosa extraña, ¿no? Para quien no ha ido nunca o quien va por primera vez, digamos, a explorar. ¡Lua! Bueno, mi perra. Entonces, bueno, digamos que todo eso se fue juntando, se fue, sí, todo eso fue cogiendo forma, ¿no? Pero sí, esas dos vías me fueron dando más claridad de por dónde iba el camino. Una de las cosas que también quería hacer es tener un acercamiento, digo, porque pues obviamente también me leí los libros que se habían escrito sobre
Zapata, vi las películas que se habían hecho y me parecía todo muy, muy solemne, muy serio, ¿no? O sea, todo siempre abordado desde un lugar muy serio. Y finalmente Zapata o Villa, pues viven en el imaginario popular de todos los mexicanos, pero no viven desde un lugar de seriedad. Son apropiados por la gente normal desde un lugar más festivo y más, menos serio, ¿no? No son una escultura o algo así a lo que haya que rendirle tributo, ¿no? Es casi que un espíritu que puede vivir adentro de ti. Eso es un poco lo que entendí después de estar mucho tiempo en el campo, ¿no? Como que es una energía, digamos, que puede, que cualquiera puede apropiarse, no apropiarse, pero digamos que es conectarse con esa energía, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos así fue el proceso. Realmente agradezco mucho a la a la doctora Alejandra Moreno Toscano por el haber confiado en la tesis, ¿no? Habernos apoyado en ese entonces cuando había gente pues, que le querían comprar esos archivos, que pues digo, podrían costar mucho dinero si son inéditos, y que finalmente la fundación y sobre todo la doctora haya decidido apoyarnos, me parece un gesto, pues, no sé, que agradezco todavía el día de hoy, ¿no? O sea, que se privilegió más un tema como de educación y de difusión que un tema de lucro, ¿no? Que un tema económico y que salieran en Televisa, por ejemplo, ¿no? Las imágenes. Eso es algo que creo que, pues voy a estar eternamente agradecido. Tengo una pregunta para la doctora, porque hablando del archivo toscano, creo que muchos de nosotros hemos visto el documental de Memorias de un Mexicano, ¿no? Pero supongo que eso es un fragmento, es un porcentaje de lo que está en el archivo. ¿Nos puede platicar un poco sobre qué más hay en el archivo toscano que no hemos visto en el documental? O en ninguno de los dos, ni los zapatos de Zapata, ni Memorias de un Mexicano? Bueno, hay muchísimo más, muchísimo. Pero te cuento brevemente la historia. O sea, viene Lumière a México y utiliza su cámara para filmar a don Porfirio en el bosque de Chapultepec, y después se van y dejan su cámara a venta. Entonces yo tenía un abuelo que era muy interesado en la comunicación y en la historia, porque es historia, comunicación, noticias, momentos importantes de la política, y eso es lo que le interesaba al abuelo toscano. Y entonces, con una colección de timbres que vendió, le compró al señor Cabezud la cámara de Lumière. Y esa cámara era una cosa notable, porque al mismo tiempo que filmaba, también se podía utilizar para exhibir, ¿no? Proyector. Un proyector. Bueno, entonces una cajita simpática que teníamos también en la fundación. Él coincidió pues sus 30 años con una serie de movimientos políticos y sociales que ahora llamamos la Revolución Mexicana, y empezaron desde la caída de don Porfirio hasta filma hasta propiamente terminando la Constitución del 17 y los carrancistas, aunque todavía hay algo de Pastor Rue, que fue ministro de Comunicaciones en esa época, y por haber sido carrancista luego se van o se los mandan o los envían a la selva
con los chicleros, y entonces filman todo el proceso de utilización del chicle, los chicleros, la selva entonces, digamos, los mayas insurrectos de entonces, en fin, toda una serie de imágenes absolutamente extraordinarias. Eso lo tenía mi mamá, que es la autora de la narración y la editora de la película Memorias de un Mexicano. Y ella tenía como propósito recuperar ese archivo hacia la exhibición en cines contemporáneo. Y estamos hablando de los 50s. ¿Okay? Ella trabajó todo el tiempo para rescatar esas imágenes y exhibirlas, y se exhibió la película con bastante éxito de público en tiempos, digamos, de Miguel Alemán, por decir alguna fecha conocida. De entonces en adelante se vuelve un archivo complejo, es decir, parte conocido y parte absolutamente desconocido, muy grande, y para conservarlo pues necesitas un equipo técnico profesional muy muy sofisticado, y actualmente ese archivo como colección Toscano se encuentra en la Filmoteca de la UNAM. Entonces la Filmoteca de la UNAM ha sacado de ahí varias películas completas, diferentes de las que filmó el abuelo, pero que estaban como exhibidas en aquellas épocas también, y ha rescatado muchos fragmentos no conocidos de la Revolución Mexicana. O sea que ha hecho un trabajo de investigación muy notable, y cada vez nos comentan que es una riqueza ese archivo enorme. Bueno, entonces tú te puedes imaginar que yo, regresando de unas conversaciones con los zapatistas, ahora de los 90, del 94, regresando de esa tarea, llego a la Fundación Toscano a trabajar. Y me dicen que hay un muchacho que está trabajando Zapata y que quiere ver los archivos. Digo, bueno, ¿y este muchacho quién es o qué? Ah, pues que viene de la Patagonia. Oh, y yo está un poco lejos, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo me explicas que viene un chico joven que ha estudiado mucho tiempo en América del Sur y viene y se interesa con los zapatistas? Decía, bueno, está bien. No, es que estuvo con García Márquez en el San Pedro de los Baños, en la escuela de García Márquez, en un seminario de contar un cuento. Ah, está más interesante. Eso ya suena mejor. Pero, sea la narrativa lo que le interesa. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué será esto? Entonces, ahí vino una serie de, pues, para mí, te voy a decir con toda franqueza, porque Luciano ya lo conoces y se le ocurre cada cosa que bueno. Entonces, me decía, mire, es que vamos a poner aquí una imagen de posada, pero que se mueve. Esta generación sí no la voy a entender jamás. Entonces, luego me decía, uy, estoy contentísimo porque me encontré unos muchachos que hacen, bailan rap, rock,
moderno, que si yo decía, ¿quién sabe qué está haciendo Luciano Larroina? Pues déjenlo que vaya haciendo lo que él piensa que está, bueno. Ese es mi encuentro con Luciano. Después hemos tenido otras aventuras, unas frustradas y otras mejores, pero sí es un chico súper imaginativo, muy buen sonidista, nadie lo duda, y creativo hasta decir basta. Porque la manera de vincular una cosa con otra, que sea actual, que sea pasado, que sea presente, que sea retrospectivo del pasado, como cuando desentierran a Zapata en Los zapatos de Zapata, que me parece uno de los logros más simpáticos de esa película, que es cuando sacan el ataúd al revés, lo están enterrando y luego lo sacan al revés, que es, desde mi punto de vista, una escena muy buena. Pero eso, para hacer eso necesitas una imaginación tremenda cinematográfica. Y pues ya no, lo ha demostrado después. El corto ha sido el más premiado corto de la historia de los cortos que yo recuerde. Dio la circunnavegación de los premios. En todos lados donde fue, se sacó un premio. Y son todos los festivales de corto más importantes del mundo. Y pues ahora volví a ver el cortito para esta conversación y me encontré que tiene más de casi 250,000 o más vistas. Ah, qué interesante. Es decir, que ya llenó 4 veces el Estadio Azteca, con gente viendo su película. Entonces, es una historia muy interesante, por eso cuando me invitó a celebrar 20 años de Los zapatos de Zapata, dije, pues claro que sí, encantada. Yo también me divertí, me pareció un hallazgo cinematográfico. Y ahora que la volví a ver, es más bien como el buen vino. Me gustó más, porque en realidad es una metáfora alegórica. ¿De quién? De los que usan guaraches. O sea, el proceso que se cuenta, cómo se van tejiendo las imágenes, cómo las vamos viendo, cómo va el sonido empatándose y desempatándose, porque hay veces que no va para nada la imagen con lo que estás oyendo y dices, algo pasó aquí, ¿qué es esto? Entonces te encuentras una imagen un poco dramática, pero estás oyendo una canción muy alegre. Todo ese conjunto de imágenes emotivas que te van dando un tejido o te van haciendo la metáfora, te van trasladando por todos los momentos de la construcción del mito de Zapata. Y el mito de Zapata es, pues, que todos somos Zapata. Entonces, los mexicanos son Zapata. Zapata es todos somos zapatistas en ese sentido. Y entonces te va haciendo una alegoría que dice Luciano, es que no era estatua, no, maestro, es que existe una metáfora que es más que una estatua. Yo me acuerdo creo que fue hace 10 años, con el centenario de la Revolución, hicieron una expo en San Ildefonso con mucho sobre cine y revolución, con materiales del archivo toscano, pero también con muchas películas de ficción, en que algunas muy malas, ¿no? En que Marlon Brando sale
Zapata hablando en inglés y cosas muy, y en cine mexicano. Pero quería preguntar precisamente del tejido, y creo que es una pregunta para ti, Luciano, ¿no? De que hay material de archivo y representaciones históricas del pasado, de la época de la Revolución. Hay cosas actuales, ¿no? O de aquel entonces, finales de los 90, los zapatistas en Chiapas, etcétera. Pero también hay un momento en que no es desde el pasado hacia el presente, sino hay un tejido, ¿no? En que los ancianos tienen sus recuerdos, que tal vez son ficciones o tal vez son recuerdos de veras, y que el hip hop, y que estás brincando desde el pasado hasta los 90, hasta hoy en día, en aquel entonces, en una manera que produce otro sentido nuevo, más allá de que vivimos con memorias o con la historia de la revolución y que todos somos Zapata. Hay otro tipo de juego del pasado y presente en tu película. ¿Nos puede platicar un poco? Creo que tiene que ver con el proceso de montaje, sobre todo. Sí, yo creo que ayudó a que el material también maridara para que se fusionara bien lo que se estaba grabando en el presente con todo el material de stock, que tomamos la decisión de filmarlo con una película Orbo, que es de la República Democrática Alemana. Cuando se separan después de la Segunda Guerra, los rusos se quedan con la democrática y Occidente, digamos, se queda con la federal. ACFA se divide también, y Orbo es la parte que se queda en la democrática. Y ese material, digamos, fílmico, llega a Cuba con todo el circuito de los países socialistas. Y cuando yo termino de estudiar en Cuba, bueno, me traje muchísimas latas con el sueño de filmar, ¿no? Me traje, dejé casi todo lo que podía dejar y me traje mucho material, que obviamente es material, pues, semivencido, viejo, y filmé con ese material, con material viejísimo, vencido. Todo lo que estábamos filmando yo lo sobreexponía 2 y a veces hasta 3 pasos de sobreexposición. Si me marcaba, digamos, bueno, nada, sobreexponíamos el material, ¿no? Por el miedo a que tuviera velos. Entonces, ese es un primer elemento que ayuda a que el material se maride. Lo segundo que dices es que sí, fue un proceso largo el proceso de tejido, porque finalmente, pues sí nos tardamos un rato. Aquí me ayudó Roberto Volado, que en realidad me hubiera gustado invitarlo, no sé por qué al final no sucedió, pero fue un proceso con Roberto, de estar sentados, fue un proceso súper intenso y que disfruté muchísimo, ¿no? Y que además era cuadro por cuadro, ¿no? Cuando estás así de metido en el proceso, digamos, ¿no? También ayudó muchísimo, obviamente, Rubén Luengas, que es otro de los personajes que a mí me parece que son fundamentales para esta peli, porque Rubén es no sé, es un maestro de la música, es un musicólogo, es un conocedor del bajo quinto. Es decir, perdón, una de las investigaciones que se hicieron, además de la investigación de archivos, fue una investigación como musical. Empecé a investigar cuál era la forma de contar los relatos y cómo se movían las historias en ese tiempo, ¿no? Y una de las maneras, pues, era la música, los corridos, era la manera en la que la pólvora de la noticia se difuminaba. Bueno, todavía sucede, ¿no? Con los narcocorridos y con cosas que se hacen, pero ya cambió todo, ¿no? Ahorita con Twitter, con Facebook, con todo esto, todo es inmediato. En aquel entonces, digamos que los corridos eran un heraldo súper importante. Entonces, Rubén, de alguna manera, Rubén Luengas me ayudó no solo a entender esto, sino a escoger qué canciones eran las importantes, qué corridos eran los más importantes y cómo integrarlos, ¿no? Entonces, era integrar las imágenes de archivo con los corridos, con las imágenes nuevas, con los nuevos zapatistas, para decir al final un poco lo que dice también la doctora, ¿no? Que primero
la metáfora final de la película, ¿no? De que Zapata, pues no está muerto. Y que en realidad, digo, quizás yo sea medio naivo, me equivoque, pero yo también tengo la misma idea que la doña Antonia, que es uno de los personajes del documental, que cuando la entrevisté tenía 104 años, ella dice, muere la carne, el espíritu no muere, ¿no? Muere la carne, eso sí, bueno, pues se muere, pero el espíritu no, el espíritu es esa filosofía de que somos espíritus habitando y viviendo una experiencia humana, adhiero a esa idea, digamos, ¿no? O sea, me es familiar, me gusta la idea de que seamos espíritus habitando un cuerpo, que el avatar que hemos construido, que nuestro ego y finalmente todo el cuerpo al que estamos tan, digamos, ligados, tan enamorados de nuestro personaje, es pasajero, se va cambiando, ¿no? Tú nada más tienes que verte en el espejo de cuando tenías 8 años, 10, 15, 20, 50, 60, 70, se deteriora, pero hay algo adentro de nosotros que parece ser más, que es un misterio, ¿no? Entonces, creo que la metáfora es esa, la metáfora es que en realidad cuando a él lo entierran, en realidad él empieza, a él lo liberan, él termina ahora sí de volverse a liberar para poder habitar en todos los que quieran sintonizarlo, ¿no? De alguna manera esa es la metáfora principal de los zapatos, ¿no? Que siguen caminando en el mundo, se liberaron una vez que a él lo terminan de matar, en realidad lo nacen, lo vuelven a traer a la vida, ¿no? Desde el mundo de los espíritus. Esa es una de las metáforas como fundamentales y pues sí, todo se fue construyendo con mucha artesanía en la isla de edición, fue un proceso largo, yo creo que fue lo más largo de todo el proceso, ir entendiendo cómo poder hacer algo que pudiera ser fiel a esa idea, ¿no? Cómo poder contar eso, cómo también poder, por ejemplo, los raperos que salen en la hacienda, cantando ahí en esta hacienda de Chinameca, un rap diciendo que, ¿no? Que el general, sí señor, aquí el señor Morelos hace respetar y toda esa onda que traen y que dicen que cualquiera de ellos podría ser un nieto de Zapata porque Zapata, pues, hizo esto y eso, como aclarando que era súper mujeriego y que inclusive ellos pueden tener ADN directo de Zapata, ¿no? Ya no hablando en términos espirituales, sino más carnales, ¿no? Entonces también me pareció súper importante ponerlos, porque al final, pues es una figura que quizás ha estado muy apropiada o fue apropiada durante mucho tiempo desde lo muy institucional, y eso a veces vuelve a las cosas muy serias y de alguna manera siento que, pues que Zapata, Villa y muchísimos otros héroes que no son solo valorados y amados en México, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ganamos en Teherán, en Irán, o sea, Zapata en Irán es un rockstar. Zapata es un rockstar en Irán, o también ganó en Israel, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo conocen a Zapata en todos lados, no? Y también está el tema que yo no pude desarrollar mucho en este cortito, pero que creo que da para una película entera, que tiene que ver con el Zapata, vamos a hablar de la dimensión ecologista, si quieres, de Zapata, ¿no? Esta conexión que tiene Emiliano Zapata con la tierra, pensando en México, que es un pueblo que es agrícola, que es un pueblo conectado a los ciclos de la tierra, que es un pueblo que ama su milpa, y que cuando te das cuenta de la conexión que hay, digamos, de los pueblos que tienen una conexión con la tierra, eso es una profundidad increíble y además te conecta con lo sacro automáticamente, porque bueno, en el momento en que tú estás valorando tu milpa, porque de la milpa te sale el maicito, te sale la calabacita, el frijol, el chilito, etcétera, y eso lo vas cuidando y después eso lo conviertes en una tortilla y después eso lo conviertes en un taquito y te lo echas y te alimenta. Imagínate toda esa conexión, o sea, termina siendo tu mamá la tierra, termina siendo lo que debería ser, ¿me entiendes? Y que en el día de hoy está súper desacralizada, está súper pisoteada y es, digamos, un espacio en el que únicamente se lucra, ¿no? Todavía creo que es de los problemas fundamentales que estamos padeciendo, ¿no? Si tenemos algún problema grave, el problema central es que hemos perdido nuestra conexión sagrada con la tierra, nuestra conexión sacra con el alimento,
verdadero, es decir, ¿quién nos nutre? Pues nos nutre nuestra mamá, y nuestra mamá, ok, nos nutrió cuando éramos chiquitos, pero después te nutre la tierra misma, y el sol, el cielo, ¿me entiendes? Después ya entran otros, digamos, otras dimensiones de lo invisible, de la espiritualidad, del orden, digamos, de arquetipos más grandes, a nutrirnos, ¿no? A nutrirnos como seres. Y creo que uno de los desórdenes más grandes que tenemos sigue siendo ese, que la tierra está esposada, esclavizada, únicamente se utiliza como un bien de uso, de lucro, y lo estamos viendo en todos los desequilibrios en todo el mundo, ¿no? Y también en los desequilibrios sociales, ¿no? En todos los desbalances, en toda la falta de amor. Vamos a hablar, si el amor que uno le tiene a la milpa y a la tierra volviera al lugar que debería ocupar en la cosmovisión, que es un lugar central, obviamente que tendríamos una mejor sociedad, obviamente que la colaboración tendría otra dimensión, obviamente que el lucro pasaría a un segundo término, obviamente que todo se ordenaría de otra manera. Entonces, me parece fundamental la lucha que tuvo Zapata a principios de siglo, pero me parece vigente esa lucha, esa dimensión ecologista de Zapata, ¿me entiendes? O sea, quizás ya no hay ingenios azucareros explotando a indígenas en Anenecuilco, en Chinameca, en la hacienda de Hospitales, pero sigue habiendo el mismo, digamos, la misma injusticia desenfrenada, y la misma falta de respeto por la tierra que nos da sustento. O sea, siento que es muy vigente Zapata y su lucha, ¿no? Entonces, sí creo que da para hacer muchas películas más, ¿no? Y que está mal entendido todavía, ¿no? ¿De qué va la lucha de tierra y libertad, ¿no? Tierra y libertad es profundísimo lo que él planteaba a principios de siglo, ¿no? Es muy, muy profundo. Entonces, bueno, de alguna forma con el documentalito, con esta pieza, pues queríamos pues dar ese mensaje, hablar un poco de lo que implica esa cosmovisión de mantener un contacto con la tierra, de hablar también del espíritu, de que el espíritu en realidad no es algo que muere en esta dimensión, y hablar de eso, de que realmente Zapata al ser asesinado, de alguna manera renace en el imaginario popular, y yo creo que renace además de una manera más verdadera, más real. O sea, a mí me pasaron cosas muy raras haciendo los zapatos de Zapata, ¿no? Me acuerdo, no sé, una de las veces que por azares nos tuvimos que hacer una limpia con huevos y no sé qué, con una chamana de Morelos, sin que la chamana tuviera idea de nada del documental, ni de que me conociera, ni nada. Después de hacerme la limpieza con huevos, me dijo que tenía la sombra de un sombrerudo atrás de mí, como yo le dije, bueno, ¿qué es malo? O algo así. Me dice, no, te están cuidando, está todo bien, pero así de sentir escalofríos, ¿me entiendes? De decir, bueno, y no a una persona que le dijeron, ¿no? Algo random de que llegas y bueno, y así anécdotas, 1,000,000 de anécdotas de ese tipo, ¿no? Inclusive yo también siento que haber conectado con la doctora o con la fundación o con la Filmoteca de la UNAM o como llegamos a la realidad y las imágenes que se lograron, como que de alguna manera fueron todas muy regaladas, o sea, fueron puestas como que fueron un regalo. Siento que todo fue un regalo. Pero bueno, en el fondo lo que se intentó comunicar es eso. Quizás no logramos comunicar muchas de las cosas, como te digo, siento que todavía la dimensión ecologista o la dimensión más profunda del mensaje de Zapata, yo creo que todavía le falta exploración y todavía está vigente esa lucha, ¿no? Y siento que los desequilibrios por los que él se levantó en armas de alguna manera están vigentes, ¿no? Seguimos igual de distorsionados, pensando que la acumulación de bienes y que la riqueza te va a dar algún tipo de felicidad, ¿no? Y hemos perdido el vínculo mágico, sagrado, con el cielo, con la tierra y con todas las cosas que en realidad te llenan, ¿no? Realmente te hacen, le dan sentido, pues, al paso de la existencia humana, ¿no? Que es algo que es un misterio, digamos, ¿no? Pero que pues es impermanente, todo, lo perdemos absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la aventura de estar aquí vivos, compartiendo, ¿no?
no creo que vaya de acumular, y de acumular y de acumular y de acumular cosas, porque finalmente hasta las cosas se degradan y se convierten en polvo, ¿no? Entonces, me parece que Zapata sigue estando muy vigente, eso es lo que creo, ¿no? Y nuestra idea era, bueno, me fui mucho por las ramas, quizá, Jesse, pero regresando a tu pregunta de la edición, creo que es fundamental la edición, ¿no? Y los elementos con los que jugamos en la edición fueron las imágenes de stock de la Filmoteca de la UNAM y de la Fundación Toscano, sobre todo del entierro, que fueron maravillosas. Toda la investigación musical y lo que grabamos de música original con Rubén Luengas, que es un máster, y obviamente lo filmado, ¿no? Todo eso había que tejerlo de manera fina, como para lograr algo que también conecte con la gente más joven, ¿no? Porque también si tú ves los documentales de Zapata que existían en el momento cuando yo hice Los Zapatos, pues te duermes al minuto 2. Si tú eres un chavo, no te conectas con eso. O sea, te hace falta algo que te mueva un poquito de tu centro también y que entiendas un poco la vigencia de Zapata en un sentido real, no en una aula de que te hablen de Zapata y que te duermas, ¿me entiendes? O sea, algo que puedas entender hoy. Entonces, todo esa intención se coció con esos 4 elementos de forma muy, muy artesanal, digamos. ¿Nos puede platicar un poco sobre las animaciones? Porque me llama la atención de que no es salir de Morelos o salir de la Ciudad de México, de Chiapas, ir a un mundo imaginario de animación y luego regresar al mundo, sino el personaje está ahí dentro del contexto documental. Lo interesante es que los personajes que entrevisté, los viejitos que conocieron a Zapata, que lo conocieron en persona, vivo, y que todavía estaban vivos, me tocó la suerte de entrevistar como 6 personas que conocieron directamente a Zapata, y de ahí fuimos, bueno, se fueron quedando los que al final están en el relato, pero hay varios personajes que dicen, no murió, y no solo no murió, sino que se fue a Arabia con su compadre, Arabia. Entonces dices, wow. Y además es muy loco que en Arabia, digamos, vamos a hablar de Teherán, vamos a hablar de Irán, que Zapata sea un rockstar, que a Zapata lo conozcan y lo valoren mucho más que a cualquier otro político mexicano o que cualquier otra persona, o sea, que sea un personaje conocido allá. Digo, ¿a quién conocemos nosotros de Irán? Bueno, al Ayatollah quizás, pero me refiero, es una persona de principios de siglo y es connotado. Entonces, bueno, cuando me hablaban de que no murió y de que se fue en Veracruz, se agarró un barco y se fue con su compadre y otros dijeron que no, o sea, vamos a decir, esta necesidad de que no se murió, ni madres, Zapata no está muerto, ¿no? Esta cuestión de no lo vamos a dejar morir, no está muerto, él está vivo, pero se fugó, a él nunca lo agarraron. Esta necesidad de mantener a Zapata vivo, creo que es esta necesidad de mantener toda esta cosmovisión viva, toda esta necesidad de que ese espacio sagrado perviva, que es una forma de ver el mundo, finalmente, es una manera de conectarse con el cosmos, ¿me entiendes? Y es una forma que además ha soportado 500 años de dominación, de conquista, y vamos a hablar claros también de grandes deterioros, de muchísimas cosas, ¿no? De una depredación brutal, ¿no? Y que no entiendes cómo todavía hay una resistencia en el pueblo de México profunda y todavía hay cosas que están intactas, ¿no? Es como increíble. Creo que si cualquier otro país de Latinoamérica hubiera sido frontera con Estados Unidos, bueno, ya sería Estados Unidos. Únicamente México creo que sería el único, o quizás Perú, pero ni siquiera, ¿no? Ahora, pues bueno, creo que me quedé en blanco con tu pregunta porque me suelo ir por las ramas. Es que estaba preguntando de las animaciones. Y de poner... Entonces, cuando decían que se fue a Arabia, se me empezaron a ocurrir animaciones, ¿no? De poner a Posada, que es el esqueleto que todos somos, que finalmente arriba del esqueleto que cada uno de nosotros en el fondo somos,
pues hay un avatar, hay un ego, hay una carne distinta, cada uno tendremos unos ojos azules, otros verdes, otros cafés, otros negros, unos más lo que sea, pero el esqueleto sigue siendo democrático para todos, es idéntico en todos nosotros. Entonces, pues que el esqueleto de Zapata, digamos, emprenda ese exilio hacia el mundo, es una metáfora también de cómo Zapata se exportó al mundo, y es una metáfora también de cómo el esqueleto de alguna forma, no sé, quería jugar también con Posada, porque Posada es de la época, y habla mucho también del espíritu de México, de cómo se concibe a la muerte, ¿no? Hay una cuestión también como de, ¿cómo te diría? Como de familiaridad con la muerte, ¿me entiendes? Como saber que, bueno, pues eso es lo que nos hermana a todos. Finalmente, tanto Slim con todo su billete, como el guarachudo de más pobre de Morelos, pues los dos tienen un esqueleto, y los dos, tarde que temprano, o sea, todos vamos a tener esa misma suerte, ¿no? Vamos hacia allá. Entonces, las animaciones un poco son explorando a Posada y a todo lo que él planteaba también. Digamos, estaban estas dos grandes vías de comunicación, estaban todos los corridos que mandaban a la gente popular todo el mensaje de lo que estaba sucediendo, las batallas, quién iba, quién venía, quién ganaba, quién perdía, y también todos los periódicos o las ilustraciones de la época de Posada, que también de alguna manera eran los memes que hoy se hacen sin internet, ¿no? Eran los memes de los políticos, los memes de Madero, de Zapata, de la revolución, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces era un elemento pues que había que usar, no se podía dejar a Posada fuera de un relato como ese, ¿no? Entonces la única manera de meterlo y que no fuera tan aburrida o tan de dos dimensiones, pues era meterlo así, y se metió con esta canción de Qué lejos estoy, ¿no? Del suelo donde nací, que es una canción que a mí me encanta, me mueve todas las fibras, y que de alguna manera es una canción también de exilio, es una canción de exilio. Y yo de alguna manera entiendo el exilio un poco, porque bueno, nací en la Patagonia y me exilié, y he vivido en Cuba y he vivido en México, y más allá de que uno tenga una raíz muy propia, y uno sea de un lugar muy especial, pues finalmente estamos en la tierra, que también es una cosa muy extraña de entender, ¿no? O sea, ¿de dónde somos en realidad? O somos de donde somos, o hay muchas preguntas en relación a eso, pero el exilio en lo concreto, para mí, mandar a Zapata en una animación por el desierto con esta canción de exilio, significa de alguna forma que Zapata empieza como a vivir el mundo entero, ¿no? A ser un personaje más allá de México, es un personaje ya universal, no tiene fronteras. Sí, nació en México, es de Nenecuilco, Morelos, sí, señores, pero es de todos. Si una gente en Irán puede levantar una bandera zapatista, si los zapatistas tuvieron tanta resonancia mundial, es porque la bandera es Zapata, ¿me entiendes? O sea, si los zapatistas se hubieran levantado como salinistas, no creo que hubieran tenido ningún éxito alguno, ¿me entiendes? O que hubieran tomado otra bandera que no sea la de Zapata, ¿no? Entonces, en ese sentido, las animaciones que hay tenían esa intención. La intención era, claro que siento que me quedé muy corto, siento que las animaciones, lo veo ahora y me hubiera gustado poder profundizar un poco más, pero bueno, eso es lo que se logró en su momento. Pero era básicamente eso, usar las animaciones como para también crear esta metáfora. Otra pregunta para ustedes dos, porque al finales del año pasado hubo una expo en el Palacio de Bellas Artes sobre la imagen de Zapata. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la expo, pero había un Zapata para todos, ¿no? El Zapata gay que causó el escándalo, Zapata feminista, Zapata zapatista. ¿Ustedes vieron la expo y tienen algunas observaciones o comentarios sobre la exposición? Doc, habla tú. Yo no la vi, pero sí supe el escándalo y las razones del escándalo. Mira,
el proceso no, diríamos que fue un proceso metafórico, ¿cómo te diré? Fallido. Ok. Entonces, tanto generó unas críticas fuertísimas como tuvo unos fanáticos de apoyo. Bueno, entonces no funciona, o sea, porque no funcionó, pues. Bueno, pero ahorita que estaba escuchando a Luciano, yo siempre me pregunté por qué no había metido mi mamá el entierro de Zapata completo cuando están todos acompañando la vista esta general de donde está Felipe Ángeles y todos, pues porque está el papá de Octavio Paz. Y entonces el tema era extremadamente, en aquel tiempo, o sea, en los años 50, extremadamente doloroso para Octavio, complicado por la historia que estuvo detrás de esa circunstancia, y prefirió ella guardarlo. Por eso cuando de pronto sale y dices tú, ¿pero qué es esto? Es una verdadera maravilla el momento del entierro de Zapata, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora que publicamos el Códice Badiano, Luciano tiene razón, es un libro sobre plantitas medicinales, escrito en el 1552. Todas, prácticamente todas, se siguen utilizando. En el jardín de las señoras, en la milpa, en los campos, se siguen utilizando para los mismos fines antiquísimos, pues que según esto viene de cuando se hizo la milpa, es decir, 7,000 años antes de que cuando se domesticó el maíz. Entonces, sí hay esta profundidad de la tierra y todo esto que hay que seguir explorando y que da mucho en términos emotivos, porque es una película muy extraordinariamente emotiva y te contagia este misterio que envolvió la historia de Luciano, de cómo hizo los zapatos de Zapata. Y creo que se nota también en la película que la historia no es el pasado, sino sigue con nosotros actualmente. Jesse, yo quisiera nada más también hablar de un tema importante. Yo sé que no es tan de fondo ni tan filosófico, por si hay alguien en la comunidad que nos esté viendo que digamos esté más relacionado con el cine, hablando de la parte técnica de la película. Esta película también, este corto, junto con una película que estaba haciendo Ripstein en su momento, también fue la primer película que hizo un file to film. O sea, en el momento en que Ripstein estaba por hacer su peli, nosotros en el CCC estábamos en el mismo proceso, que es el proceso, digamos, de haber rankeado todo el material que estaba en cine, lo tuvimos que rankear, después lo tuvimos que digitalizar, y después se exportó este material a cuadros. Toda la película estuvo en cuadros TIFF, y fue la primera vez que el CCC, y que bueno, en el caso de Ripstein, habían 3 lugares que hacían este proceso. Lo hacía Photocamp en Los Ángeles, lo hacía un laboratorio en Buenos Aires y lo hacía otro laboratorio en Suiza. Y a mí el CCC me propuso, bueno, ¿dónde vas a hacer el revelado de esto, no? Y teníamos mucho miedo porque era un proceso muy nuevo, no sabíamos cómo iba a quedar esto. O sea, al final la película en realidad se disfruta mucho cuando estás en el cine, en 35 milímetros. Ahí es cuando realmente la película adquiere una dimensión que te golpea, ¿me entiendes? Que está pensada para 35. Cuando la ves en 35 milímetros es como
wow, te deja un sabor distinto, ¿no? Sí algo mueve, hay algo ahí que no tiene que ver ni conmigo, que es muy emotivo, como dice la doctora. Pero en la parte del proceso, hablando de la parte técnica, eso fue muy loco, porque ahora digitalizar algo es tan usual, ¿no? En el tiempo que nosotros hicimos los zapatos hace 20 años, teníamos estos discos jazz que tenían 1 giga de almacenamiento, y eso era wow, eras como, no sé, te sentías como, estoy buscando una tarjetita, te sentías tecnológicamente avanzadísimo porque tenías un jazz ahora están estas tarjetitas, y hay tarjetitas de este tamaño que tienen 1 terabyte. O sea, es una locura. No, o sea, son 1000 gigas, 1000 discos jazzes en uno de estos. Y un disco jazz era algo más o menos como de este tamaño. Entonces, es una locura. Imagínate tener 1000 de ese tamaño. O sea, entonces eso también era en su momento una aventura importante, hablando ya de lo cinematográfico, ¿no? De cómo lograr hacer, digamos, esta terminación en 35 milímetros, teniendo material que estaba en 16 milímetros, teniendo otro material que estaba en acetato, digamos, en 35 milímetros, teniendo cosas que estaban en nitrato, que eran de la Fundación Toscano, el entierro de Emiliano Zapata, teniendo también animaciones y cosas que terminamos exportando en cuadros, y teniendo la entrevista del comandante Marcos, que estaba en video. Era un reto poder terminar eso en 35 milímetros, era muy complejo. Y creo que la ruta, cuando la ves en 35 milímetros, fue muy bello ver cómo el resultado final realmente terminó de maridar todo amarró muy bien. Y fue un proceso muy complejo. No sé si después o alguien tiene alguna consulta de esto, se puede como abundar, pero también digamos que el documental innovó en ese rubro, porque nos tocó experimentarlo. Después ya vino la película de Fabián Hoffman, y después empezó a hacer un procedimiento más rutinario, pero fue el primer corto en México que hizo esa ruta, junto con Ripstein, que estaba justo en una película, claro, Ripstein teniendo un presupuesto muy distinto al nuestro, pero nos tocó ser los 2 primeros filmes en México que hicieron esa ruta, y creo que eso también es algo como que, nada, quería destacarlo, porque también a nivel técnico hubo innovaciones ya en el campo de lo cinematográfico que fueron muy padres de vivir, digamos, de tener esa aventura, ¿no? Sí, la tecnología ha cambiado tanto los últimos 20 años, y eso es, ni hablar de Salvador Toscano con su cámara de Lumière sin motor y dándole a mano. Tenemos que concluir pronto. Yo quería saber si ustedes dos tienen algunos últimos comentarios sobre la película o el proceso de hacer la película. Doctora. Pues yo estoy aquí. Yo no he hecho nunca una película, pero me gusta muchísimo ver películas. El punto es que es una gran película. Es el mejor corto que se ha circulado desde hace mucho tiempo. O sea, hay casos además muy notables en los cortos, pero esta combinación que logró Luciano merece que la celebremos. Ahorita ya son 20 años y seguimos aplaudiendo el corto de Los zapatos de Zapata. Entonces, pues felicidades a Luciano, felicidades al CCC por sus 45 años, y esta historia se seguirá contando siempre de la actualidad hacia el futuro, aunque utilicemos materiales antiguos. Luciano, ¿algunas últimas palabras? Nada, también pues festejar al CCC en sus 45 años. Es una bendición que sigan existiendo escuelas de cine. Me parece muy importante que siga habiendo un espacio para la reflexión del quehacer audiovisual, porque finalmente es como una réplica de cómo
de alguna manera también el cerebro ve, interpreta y mira el mundo. Entonces, poder entender y desmenuzar lo audiovisual es fundamental también para ver hacia dónde queremos ir, qué realidad es la que podemos llegar a construir. Creo que seguimos todavía menospreciando el poder de lo audiovisual. Creo que sí tiene un poder inmenso, se ve en las redes, en el Instagram, las cosas que hace son muy poderosas, y creo que hace falta tener una reflexión crítica y mantener a las escuelas de cine, porque finalmente también tenemos que decidir hacia dónde queremos ir. O sea, no puede ser una cosa automática como está haciendo ahora con las redes sociales y con todo esto, que estamos como sumergidos en algo que es muy reactivo, que no tenemos tiempo de reflexionar, digamos. Entonces, bueno, celebrar al CCC. También estoy muy agradecido con la doctora, que fue uno de los ángeles de este documental, junto con muchos otros eventos que fueron muy afortunados. Creo que fue un regalo conocerla, doctora, y que nos alivianara con ese material. Estoy eternamente agradecido porque no le haya vendido las imágenes a Krause ni a Televisa. La verdad, así, muchas gracias. Eso es una cosa increíble. Y que habla súper bien de ustedes y de usted, es una joya. Y nada, yo creo que también, como dice la doctora, espero que se sigan contando historias alrededor de la figura de Emiliano Zapata, porque creo que todavía hay muchas dimensiones que son explorables, y sí siento que de alguna manera la lucha original de Zapata sigue vigente. Y pues nada, agradecer este espacio. La verdad es que, pues nada, yo he tenido un poco olvidado, digamos, el cortito de los zapatos, y la verdad es que emocionalmente es un corto muy emotivo, más allá del tiempo que hay. O sea, es muy bello. Me gustaría ver si se puede, pues digo, tengo todavía las copias en 35 milímetros, y creo que pues nada, es un corto que podría funcionar como para disparar y crear nuevos espacios de reflexión acerca de eso, de la tierra, del lugar que ocupa el hombre, digamos, en la tierra, y también, ¿por qué no?, de la milpa y de las cosas por las que peleó Zapata, que finalmente, pues, que ese es el centro del por qué Zapata sigue siendo una figura tan amada por el pueblo mexicano, y por qué en el mundo es una figura tan amada, ¿no? Y pues agradecer, si hay alguien ahí en el Facebook que haya visto esto, pues también agradecerles a los que lo hayan visto, y gracias a ti, Jesse, por hacer de mediador de todo esto. Te agradezco muchísimo. No, por nada. Y tengo entendido que el CCC tiene otros eventos programados para la celebración de sus 45 años. Felicidades a Luciano por la película, y gracias a la doctora por tus observaciones y comentarios. Échale un ojo a la página del CCC y van a ver cuáles son las otras películas que van a programar. Pues gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.